Bueno, bueno, hola, 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 hola. ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Eh? A ver si estamos. Sí, ahí despacito nos vamos conectando. Muy bien, muy bien. Vayan conectándose, vayan conectándose. Eh, Anuncio más que importante el que les tengo que dar. En un ratito aparece mi jeta ahí, ¿eh? En un ratito. Aguantá. Aguantá que se junten un poquito más y que bueno, pueda compartir de paso, pueda compartir. Aguantá, aguantá, aguantá. Estoy copiando los enlaces. ¿Mm? Eh, claro, tengo que copiar los enlaces primero. Poner en el Facebook. Así que bueno, espero que estén pasando una linda noche. Una linda noche en familia. Que los que estaban trabajando que hayan terminado de trabajar. Así que bueno, aguántenme un cachito, ya estoy ahí con ustedes. Voy a poner mi jeta así ahí. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están algunos sorprendidos por el ex, tal vez? El ex Horus. Tengo que contarle. Son buenas noticias y lindas noticias. Aguante que estoy compartiendo, che. Estoy compartiendo noticias que le van a sorprender, creo que a la mayoría, de buena manera. Díganme si se escucha bien. Estoy sin retorno, sin auriculares, sin nada, gente. Así improvisando nomás. Mandale un saludo grande al chueco, Dani, querido. Un abrazo, Octavio. Juan Ramón Fariña, quédese ahí que tengo buenas noticias. Quiero informar algo que usted ya sabe, Juan Ramón Fariña. Eh, Así que bueno, veo que dejé en automático el foco de la cámara, entonces va a estar esta ida y vuelta un ratito. Así que bueno, un saludo, Flor Monjes, conéctese, conéctese, claro que sí. ¿eh? Conéctese, más vale que sí. Entre que yo la saludé ella, así que. eh, bueno, bueno. Eh, un día especial, un día distinto, un día. eh, no sé si mezcla de sensaciones o no. Díganme si se escucha bien, por favor, Octavio. Vos que estáis prendido. Eh, bien. Eh, ya, gracias. Bueno, vamos. Ahí está el loguito de Horus. ¡Qué lindo el loguito de Horus! ¿Cuántas satisfacciones nos dio Horus? ¿Cuántas satisfacciones? Eh, ¿Se escucha bien? Bien, buenísimo. Hoy improvisé todo para hacer esto. Yo solito estoy acá en casa. Quiero contarles una novedad. No puedo estar sin auriculares, gente. Ahí está, ahora me escucho por lo menos. ¿Qué hace Steven Orsini? ¿Cómo anda, Steven? Qué groso que ese gurí, cómo canta ese gurí. Me encantaría tenerlo acá en la zona para poder producirlo a Steven. Un, un respetuoso como estuvo en el showmatch el año pasado. Tuve la suerte. Venga por esta puerta, mi vida. Así que no vas a salir en cámara. Así que bueno. eh, eh, le mando un cariño grande, un abrazo grande dale, empujar nomás. Ah, está la guitarra ahí. Poné la mano, por favor. Está la guitarra, che. A ver si me aguantan un segundito. ¿Pudo? Es una grosa. Le dejé la puerta trabada con la guitarra, pues. Bueno, así que le puedo pedir un favor. ¿Ya?
y que me trabe, sí, por favor, eh, con el enfoque, sacamos el enfoque automático. Eh, Ahora les voy a contar, ya les voy a contar, no se me nerviosen, todo, che. Se escucha perfecto en Candelaria, Juan Ramón Fariña. Eh, Va el tercero, dice Mauri, no, no puedo tampoco. Hoy estoy bien en Boró también. Hoy estoy bien en Boró. Eh, Así que bueno, me pone nervioso el enfoque. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. ¿Por qué ex Horus? ¿Por qué? Horus empezó allá por el 20 de febrero del 2017. Empezó el nombre Horus. Es una casualidad el nombre Horus. El nombre Horus surgió como cuando la gente de National Geographic nos llama. A ver, espera un poquito. ¿Tiene un botoncito al lado del lente? A ver, aguantame un cachito, aguantá, voy a sacar un ratito de la imagen, pero voy a seguir hablando. Voy a seguir hablando un ratito, saco la imagen. Ahí tiene un botoncito que AF dice. ¿Veo o no? Enfoque automático. Bueno, saque ese, corte ese. ¿Listo? Ay, quedé enfocado. Ahí estamos, ahí estamos. Está perfecto. ¿Estoy enfocado? Sí, sí, estoy enfocado. Me veo enfocado. Aunque varias veces me he desenfocado de la vida. Pero bueno, buenas noches. Y le decía que el nombre Horus, surgió de una casualidad cuando la gente de National Geographic nos contrata para hacer el programa Fronteras Calientes. eh, Entre la frontera, en la aduana entre Brasil y Paraguay, eh, nos contratan, nos contratan como, yo era Sergio Riquelme, era productor, estaba empezando, estaba haciendo mis primeras armas, tenía dron, tenía cámaras, entonces nos contrató la gente de National Geographic. Me dice, no, no podés, tenés que tener un nombre, un nombre fantasía, me dice, un nombre fantasía tiene que tener tu productora. No podés ser un productor de la calle, un vagabundo, no sé cómo llamarlo. Un productor así, un freelance. Eh, entonces, no sé, le dije algo que tenga que ver con el dron, qué sé yo. Y empecé, di vuelta y bueno, surgió el nombre de Horus. Horus. ¿Por qué por el cielo? Porque no ahondé, no ahondé en el significado sí o no del nombre Horus. El caso que, como sabemos, nosotros trabajamos, el nombre es un nombre, no significaba nada para nosotros el nombre, no. Quedó el nombre, listo, ya, laburamos para Nat Geo, laburamos otro, pam, 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 listo, quedó Horus, le metemos un loguito y listo, salió Horus. Le metimos ficha. Se me apagó. Nada, hola, ¿se me apagó algo o no? Bueno, entonces le metemos ficha, ya está Horus. Eh, Así que bueno, eh, bien. Qué lindo, Uri, ¿eh? Qué lindo, Uri. Eh, Así que bueno, Peter, atento, Peter. Quédese ahí atento. No, no voy a cantar, no voy a cantar. Saludos, Romy, Sol, mi vida, las dos. Un cariño enorme, a tu señora y a mi ahijada artística, Sol Hierro. Gracias por estar ahí, a los amigos, Maxi. Maxi, gracias. No, no me pida chiste, boludo. ¿Qué me voy a contar chiste acá? No, no, no. Vine a contar algo, vine a contar algo. No, no voy a cantar. Así que bueno, en el camino están las personas. Hay mucha. No sé qué podemos llegar a tener o no que nos envidien, que haya bronca, que haya celos. Nosotros lo que hicimos siempre lo hicimos con el corazón, desde un principio lo hicimos con el corazón y siempre con buena onda, siempre con brindándonos a lo que queríamos.
brindándonos con Pablo y yo a la gurizada, toda esta gurizada, así que responden la familia, porque somos una familia, como responde Hugo Hierro ahí. Sol es mi ahijada artística, pertenece a la productora, van a seguir perteneciendo, Octavio, Brian, todos los chicos van a seguir perteneciendo. Decidimos cambiar el nombre a Horus. Cambiar el nombre a Horus, no por problemas legales, porque lo tengo inscripto a Horus, como propiedad intelectual es mío, Horus, como es la nueva marca. Como es la nueva marca, como es el nuevo nombre. Antes de hablar del nuevo nombre, quiero hacer, no sé si dedicarles a la gente mala leche, a la gente mala leche, a la gente ortiga, a la gente que busca el pelo al huevo, que busca meter el palo a la rueda. Nosotros veíamos con algunos chicos que eran de algunas iglesias. Yo creo en Dios, gente, creo en Dios fielmente, sé que hay un Dios, siento que hay un Dios, siento que nos acompaña un Dios. Nuestro Dios, el Dios mío, el Dios tuyo, el Dios católico, el Dios cristiano, el Dios evangélico, el Dios, nuestro Dios. Creemos en ese Dios. Soy bautizado católico, sí, pero no soy de concurrir a iglesias, a ninguna, y sí, creo en Dios, tengo mis charlas con Él y siempre pido por Él, siempre pido su mano. Entonces, sobre cada trabajo que hacemos y cada cosa que hacemos. Entonces, por ahí a nosotros se me atraviesa la idea de que gente mala leche pueda pensar por el nombre Horus. Les hacían tal vez la vida imposible a algunos de los chicos que iban a alguna iglesia. No voy a nombrar iglesia. ¿Por qué? Porque teníamos Horus, un dios pagano, un dios egipcio. Iba a decir una guarangada por Horus, pero no me representa Horus. A mí no me representa. Horus era un hombre. Horus lo pusimos porque teníamos que tener un nombre. Nada más. Y quedó. Si no fue suficiente todo lo que hicimos en hechos, en actos, con Pablo, todo lo que veníamos trabajando con los chicos, las presiones yo no las veía, porque sabían que lo iba a sacar por un tubo y me importa un carajo lo que venían a decir por ese lado. Si ven las acciones que estamos haciendo, no pueden venir a criticar por un nombre de un dios egipcio. Entonces, madre querida María Teresa Cuenca, te mando un beso grande. María Teresa Cuenca es la señora de Ramón Ayala. Te quiero mucho, María Teresa, un beso grande a Ramón, los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí, gracias por prestar el oído, María Teresa, qué lindo. Flor, gracias, Luis Nestó, Pedro Matoso, así que bueno, todos, Domingo, todos, la verdad que un cariño enorme. Entonces, a veces por ahí veía, no voy a cantar, veía algunos chicos que venían a grabar, nosotros le abrimos las puertas de manera gratuita, hicimos un laburo con el Proyectarte atrás para proyectar justamente a los chicos, para que salgan adelante, para que le metan ficha, para que para que tengan una herramienta, esa herramienta que nosotros no tuvimos a los 16 años, cuando empezamos a los 15 años, que esta gurizada empiece con toda la garra, con fuerza, vamos, dale, adelante, Entonces, y venían presionados o venían juzgados de una iglesia X, porque venían a un lugar donde tenía el nombre de un dios pagano, de un dios egipcio. El ojo que todo lo ve, Illuminati. Me cago de risa de esa gente, discúlpenme, con todo respeto.
con el respeto que tuvieron con nosotros, me cago de risa ustedes. Así que... así que bueno, no, pero igual, así como no tengo miedo a reinventarme, no tengo miedo a reinventarme, no tengo miedo a girar una hoja, no me cago, no me cago en la vida, le metemos ficha y salimos. A ver, no, no nos ponemos mal por el cambio de nombre, no nos ponemos mal en lo más mínimo. Al contrario, yo tengo una satisfacción muy grande, muy grande, tengo una satisfacción por el cambio del nombre. ¿Por qué tengo una satisfacción tan grande? Porque el cambio de nombre sí nos representa. El cambio de nombre es bien nuestro y nos representa muchísimo para seguir haciendo lo que siempre hicimos. Lo que hicimos con Horus lo vamos a seguir haciendo con Neike. Neike, productora audiovisual, así que así se va a llamar de ahora en más. Les dejo esta imagen, que es el nuevo logotipo. A ver, ahí está. Es el nuevo logotipo, que es la imagen que nos va a representar ahora como Neike. El isotipo, lo van a ver ahí, es ese círculo que parece un círculo, pero es un potenciómetro. ¿Vieron los potenciómetros que tienen las consolas, que tenían las radios de antes? Además puede servir como un botón de on-off. Bueno, así. Y un potenciómetro al palo. ¿Por qué un potenciómetro al palo? Porque es lo que nosotros hacemos con la gurizada. Buscamos que se potencien, y no solo con eso. Con nuestros trabajos hacemos que desde nuestros clientes a los chicos que le hacemos las producciones, que se potencien también. Entonces, Neike. De ahora en adelante, Neike, productora audiovisual. Ayúdennos, obviamente. Ya no digan más Horus. Ahí ya está el logo nuevo. Neike. Así. Me da miedo, cada ruidito me da miedo, che. Bueno, les voy a contar cómo surgió Neike y por qué Neike. Muchos están en la duda y no saben por qué Neike. Cuando surge la idea de cambiar el nombre, con Pablo, vamos a seguir con Pablo trabajando, vamos a seguir grabando. Ahora sí nos cambiamos más al centro. El estudio va a estar más en el centro de la ciudad. Y ahí vamos a estar. La productora va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, pero con distinto nombre. Doña Rosa, Doña María. A los pastores cascarrabias. Va a ser lo mismo. Si nuestros actos no importaron. Un gobernador decía, solo los hechos dan fe a las palabras. Yo creo que lo que hacíamos, los hechos nuestros que hacíamos con Horus, daban fe a nuestra palabra y no al nombre Horus, al dios pagano. Me quiero reír, perdón. Ya veo que me van a tirar una Biblia por la cabeza. Sí, obvio que sí. Totalmente, Juan Markevich, totalmente. Les voy a contar hablando, cómo surgió el nombre de Neike. Empezamos, bueno, con la idea de cambiar el nombre. Buscamos nombre en castellano y no lo encontramos. Ahí está Peter el Lobo. Un día me llama a la noche. ¿Qué haces, Sergio? Me dice, ¿cómo anda? Bien, Peter, ¿vos? ¿Todo tranqui? Bien, charlando. Y vos, le digo, y acá estoy aburrido, cuarentena, no sé qué hacer, me dice. Y ahí empezamos a decir, sí, está bravo la cuarentena. Y en un momento me dice, como decía el Edo Arrabal, me dice, solo Ñan de Yara. Ñan de Yara es nuestro Dios. Dios, en el Dios que creemos nosotros, en el Dios que queremos y amamos nosotros. Entonces dije, cuando él me dijo ese Ñan de Yara, me quedó y dije, tiene que ser un nombre en guaraní.
tiene que ser un nombre en guaraní. Así que bueno, desde ese entonces me puse a buscar palabras en guaraní. Pasamos por una tanda, lo llamo a Juan Ramón Fariña, que es un profesor, es un grosso, es una eminencia, es un libro abierto. ¿Quién es este salame? ¿Cómo es? Le va... ahora sí, ya sé quién es. No, perdón, no voy a decir quién es porque no hay ningún salame, un amigo, así. Eh, Me hizo una broma, no lo entendí. Entonces, tiene que ser un nombre en guaraní que tenga un significado. Y bueno, lo hablo también a Javi Rodas, un amigo nuestro, creador del diccionario español guaraní, de aquí en nuestra ciudad, gran maestro, gran persona, gran ser humano. Y también le dije, bueno, tiré las dos líneas con Juan Ramón Fariña en Candelaria y acá con Javi, con Javier Rodas. Y bueno, empezamos y no encontrábamos, buscábamos nombres, no nos gustaban, dábamos vueltas, los significados no nos gustaban. Y Juan Ramón Fariña me dice, cuando te vas a acostar, pedile a Ñan de Yara, pedile a nuestro Dios, pedile a tu paz, pedile que te ilumine con el nombre, así me dijo. Y así fue, así lo hice. Me acosté a la noche y mirá cómo son las cosas. Ahí la veo a María Teresa, la señora de Ramón Ayala. Y me acosté a dormir, me despierto soñando con que estaba bajoneado, estaba así como, no sé, estaba bajón yo. Y se me acerca justamente Ramón Ayala. Y me dice, caramba, amigo Riquelme, como habla él, Neike, me dice. Y bueno, me levanté con el Neike a las 4 de la mañana y era Neike en mi cabeza, Neike. ¿Por qué Neike? Neike, el significado rápido yo que sabía que era vamos. Entonces no lo despierto, ya estaba despierto a Fariña con Neike, le dije, Neike, productor audiovisual. Me dijo, Neike, ese sí lleva acento ortográfico por otra cuestión que estábamos hablando. Buenísimo, me dice. Significa vamos, dale, adelante. Es un grito de guerra, una arenga, una inyección de energía, de aliento. Un aquí estoy yo ayudándote a llevar el carro. Un no estás solo. Un estoy a tu lado. Un vos podés. Celebro con alegría y emoción el nombre Neike, me dice Fariña. Me dice, el guaraní tiene esa particularidad, una sola palabra encierra un universo de cosas, de significados, de sentidos, de energías. Así que, Neike. ¿Qué más identificados podemos sentirnos nosotros, Pablo y yo, con lo que venimos haciendo? ¿Qué es esto? Neike, ayudando, potenciando a la gente. Y por eso el simbolito, el diseño gráfico me lo hizo mirá, Daniel Estefani de esta también. Un abrazo al cielo allá. Federico Estefani, el hermano de Fausto Rizani, él fue el que diseñó el logo. Y el isotipo, el redondito verde, significa es un potenciómetro al palo, que es lo que queremos seguir haciendo, potenciando a la gente, potenciando nuestros productos, potenciando a la gurizada, dándoles las herramientas y ayudándoles a que no tengan las mañas que por ahí tienen. Me pongo también los músicos un poquito más grandes. Así que, Neike, gurizada, Neike, vamos todavía. Ya está. Sin más que decir, gente, los saludos a todos los que estuvieron ahí. Jorge Daniel, Octavio. Ahora son todos de Neike, productor audiovisual, Octavio. Y todas las producciones nuestras, vamos a cambiar todos los logos en las redes, van a ver todos los cambios. Así que ayúdennos,
Horus no existe más. Hoy es Neike, productora audiovisual. Es lo mismo. Pero espero que ahora no le hagan problemas a los chicos en las iglesias ni nada por el nombre pagano. El ojo que todo lo ve. Así que bueno, nos quedan lindos. Pásame un poquito el cartelito, el loguito de Horus. El loguito, pásame por favor. Desarmado, así como está. Sí, así. Esto, lo que nos queda de las corpóreas de Horus. Así que bueno, regalamos al que quiera, se le regalamos. No vayan a hacer macumba ni nada. No vayan a hacer macumba ni nada con Horus. No. Así que bueno, gente, felices, de corazón felices. Solo que con un nombre bien nuestro. Neike, productora audiovisual. Así que bueno, un abrazo Octavio, un abrazo Paola Marce, un beso Paola querida. Paola Nayana va a ser artista de Neike. Ese Coleman, un abrazo grande ese. Qué lindo sos con esa cámara HD. Bueno, Luis Nestó, un abrazo Luis. Steven Orsín, genio. Pedro Rivas, ahí está, mirá, responsable Peter, de que lo decida poner un nombre en guaraní. Así que bueno, ya veo que nos va a faltar el porteño Neike. 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 Oye, Neike. Está bien, más vale. Huguito Hierro, un beso grande, un abrazo grande, Huguito. Maxi, no estoy para contar chistes, aunque me mandé unos cuantos. Tiki Mota, un beso, gracias por estar siempre. Roberto Ábalos, Mingo, Paraná, Pedro Matoso, Flor Monjes, querida. Flor, gran periodista, ella es la directora de Cultura. Me está gastando porque somos muy amigos con Flor. La adoro, la amo, esa mina. Es una persona divina, es una grosa en todo su ser. Una excelente profesional, una excelente persona. Así que un beso grande. Flor Monjes, la directora de Cultura de Zona Centro de la provincia, que están apoyando todos al ministro José Lo Schwab. A Fausto lo tenemos acá en la zona norte. Luis Nestó, María Teresa Cuenca, un beso grande. María Teresa a Ramón Ayala. María Teresa Cuenca, la señora de Ramón Ayala, como le conté. Rodrigo Grabowski, un abrazo, Rodrigo. No, Fuerza Horus, producción audio. No, ya no es Maya. No vaya, es sí más que te van a pegar por la oreja. Coco Flores, mirá, Coco. Gracias, Coco, de corazón, gracias, che. Félix Gómez, Juan Ramón Fariña presente ahí, grande, Neike. A ver, no me quiero olvidar nada. David Grace, Chiqui, querido. Chiqui. Ahora te agarro. No, ahora entendí, David. No, el de Mejía MTL Catú, no, nada que ver con nosotros, nada. Así que bueno, espectacular, Sergio, Dios y la Virgencita y Jesús te bendecirán siempre. Gracias, Pedro Matoso. Sandro Viana, mirá Sandro Viana, el que hace de la Ramona, el youtuber misionero, ahí está, mirá Sandro Viana, síganlo, che. Sergio, el ojo que todo lo ve. Te juro, qué plagas son la gente. Ya le veo diciendo a la Ramona, Ramona, Francisco, Margarita. ¿Cómo se llamaba, Sandro? ¿Cómo se llamaba el marido de Ramona? De los personajes que haces. El youtuber misionero. De 25 de mayo. No, un capo. Huguito Hierro dice, te agradecemos de corazón por todo. Y damos testimonio de que es cierto todo lo que contás. Toda mi familia les agradece. Seguimos, Huguito, seguimos. Nosotros le agradecemos a ustedes también. Gracias por tanto talento. Gracias por Sol, digo. No por vos, no, mi amigo. La lástima. No, en serio, Hugo, gracias. Es lo que dice Juan Marquevich. Ahí dice, mirá, creo, Sergio, que el nombre tiene un peso espiritual. Dice que significa pagano. Pero desde lo secular es distinto.
Meta para adelante, dice, totalmente. Nahuel Cala me dice, qué peinadito pegaste, ¿sabes qué? Naked, papá. No. Le mando un saludo a la gente de Barber Club ahí que está ahí en la República Argentina, Néstor Kirchner ya es. Como yendo a las leñas, pasás el semáforo ahí de Papa Francisco, haces 38 metros 70 centímetros a mano derecha, ahí está Barber Club, no llevé la billetera, pero vine corta. Un saludo a Elías, un saludo grande a los chicos ahí, así que bueno, Neike ver, dice Octavio. Qué peinadito, bueno, Leila, corte Neike, le encajamos, vale. Qué hermoso significado, sí, vale, sí, terrible significado. Gracias, Ariel Navarrete, periodista de Puerto Libertad, un abrazo grande. Uy, no, Juan Ramón. Gracias, Juan Ramón, gracias. El domingo me partió. No, yo lo leo lo que está diciendo Juan Ramón y voy a llorar, así que no quiero leerlo, Juan Ramón, discúlpame. Dice... No, un capo. Gracias, Juan Ramón. Gracias, de corazón, gracias. Léanlo, gente, ahí está. Dice, no me van a creer, estoy llorando de emoción y algo muy fuerte me sacude el alma. Como gritando en mi interior un Neike, más vale que sí. Gracias, Juan Ramón Fariña. Que no se pierdan el show el domingo. El domingo tenemos toda la gurizada ¿de qué? De Neike, productora audiovisual. Va a estar Nicole, va a estar Sol Hierro y va a estar Octavio González. Octavio González van a estar en la Peña de Herencia Gaucha. Así que bueno, se me empiezan a apagar las luces. Me olvidé de enchufar. Ahora tenemos la... ¿Llega a tiempo o no? Está en la pieza, dejé el cable. No importa. No, sí, si le da tiempo, dale. Puedo llegar a quedar a oscuras, pero no importa, gente. Gabriela Franco, ahí está, bueno, está la mamá de Nicole, perdón. Que no se pierdan el show en vivo el domingo, 21 horas, el show de... no es ese el otro, el que está en la cama. Es el show de Octavio González. H también lo vamos a traer a H. Lo vamos a traer a H. H es el chico Mbiá que grabó con nosotros, que grabó junto a Octavio González, grabó su tema que se llama Mi Historia. Así que bueno, va a tener que buscar enchufano. Así que le mandamos un cariño grande. H, enganchate con nosotros, H. Que no se pierdan el show. Y el sábado, vamos a ver si hacemos tango el sábado. Tenemos que confirmar. Ahí está Leighton. Por ahí el sábado hacemos tango. Nuestro tango argentino en la Peña de Herencia. Neike chamigo, dice Roberto Ábalos Mingo. Neike chamigo y con mucha fuerza. Rubén Cunra. Neike Chirú. Rubén Cunra desde Puerto Rico. Llévele un poquito más atrás, no hay problema. Llévele un poquitito más atrás, sí. Creo que no me... A ver, ahí nomás. Ahí creo que llegamos allá. ¡Esa! Ahora no veo nada. Así que bueno. De parte del delegado de Salco, Pedro Rivas, un abrazo grande, Peter. Gracias, Peter. Vos fuiste responsable de esto. Mañana es el día del locutor en todo el país. Saludo a todos los locutores entonces. El show del domingo no se pierda, Octavio, ya entendieron, Octavio. Éxito, los cambios nunca son malos, a celebrar y darle la bienvenida a este. Cristian, Benjamín, un abrazo, Sergio querido, gigante genio siguiéndote a full. Gracias, Cristian, nos ve de Floripa, de Florianópolis, ¿no? Luquita Trinidad, ¿vos también vas a ser Neike o no vas a ser Neike? Daniel Ramírez, saludos. Sergio Daesa, saludos a Santa Ana, mi Santa Ana de mis abuelos. Willy Olmedo, felicitaciones. Sandro Viana, ahí me dice Antonio el marido de Ramona. Ramona es la mamá de Margarita, que tiene un bebé o una beba. ¿Cómo se llamaba toda la familia? Y a Ramona
tiene un gurí terrible que se llama Francisco. Entren a ver las historias, los sketches que hace él solito, Sandro Viana, un grosso, gente de nuestra provincia. Síganlo, un capo, mi amigo Sandro Viana, un abrazo grande, che. Abrazo Tope, dice Chueco que te va a hacer un single para Neike. Esa Toperolto, gracias a Tope. A José Luis le vamos a grabar un tema también y un videoclip. Un abrazo amigo, cuídate mucho, te quiero mucho Juancho, yo también te quiero mucho Juancho. Un gran abrazo amigo, Sergio, genial el nuevo nombre, vamos, gracias Sandro. Juancho, un abrazo, Aníbal Schereiner. Llegamos a las 40.000 visualizaciones. No, Octavio, superaron las 45.000 visualizaciones el tema de H y Octavio, mi historia. Así que bueno, gente, les agradezco por todo, che. Saludo, hace un River terrible afuera, Gente, nos vemos el sábado con la Peña de Herencia y el domingo también. Hay grandes posibilidades que nos vamos a hacer al Hotel Guaminí. Agradezco a Nicolás Gione, un capo, se abrió de corazón. Quiero mandar un saludo al diputado Kiko Llera, que nos está dando una mano para que nosotros podamos traer desde Posadas, al igual que el ministro, traer alimentos no perecederos, traer unos módulos de comida para nuestros colegas, los músicos. Nuestros colegas, que hay muchísimos que no la están pasando bien y que este módulo, no le salvamos la vida a nadie con los módulos, pero sí ayudamos a llevar a poner algo en la mesa, gente. Así que bueno, gracias Kiko, gracias Guille, al doctor Guillermo Llera, es mi oculista, y así que le mando un cariño grande también. Él también nos está ayudando a gestionar al empresariado que no quieren que lo nombre, al empresariado local porque no quieren que lo nombre, que están ayudando también con esta que nos dan alimentos no perecederos. Nosotros armamos los módulos para poder llevar a estos artistas, a estos colegas. Así que bueno, Cristian me dice, siempre firme papá, con la mejor de tus energías, a no bajar nunca los brazos. No, pero me tienen que sacar con los pies para adelante, mi hermano. Me tienen que sacar con los pies para adelante. Vales mucho para la cultura, vales mucho para la cultura de la región. Gracias, Cristian, gracias. Gracias a la gente que valora. La gente que valora es el público. Yo me siento súper profeta en mi tierra. Gracias a la gente. Tal vez los que te tienen que valorar no te valoran como te mereces o no, pero no me importa, no lo hago por premio, no lo hago por medallas, no lo hago por coronas ni nada por el estilo. Lo que hacemos, lo hacemos por esto, papá, porque sentimos, porque queremos. Soy feliz haciendo lo que hago. No me sobra nada, me falta todo. Tengo una pila, un choclo de factura de luz que ustedes no se imaginan. Pasa la pandemia, EMSA empieza a cortar y le tengo acá primerito a EMSA para cortarme la luz. Le doy como 6 boletas grosas, pero bueno, el show tiene que continuar, no puede parar. Así que bueno, Daniel Sánchez, un saludo, un abrazo, che. Así que bueno, gente, nos vemos, lo dejo con Neike, y de corazón, muchísimas gracias a todos los que apoyan esto y a todos los que van a compartir, porque ahora vamos a hacer un loguito, vamos a hacer un tipo wallpaper, algo así, y voy a poner en todas las redes nuestras, de ahora en más. Busquen en Instagram, Neike Producciones. El mail es neikeproducciones@gmail.com, de ahora en más. Y todas las otras redes vamos a ir cambiando y vamos a ir haciendo flyer. Voy a ir preparando. Gracias, Fede Stephanie. Gracias de corazón, Fede Stephanie, porque mirá que le hice cambiar 60 veces en 2 días. Se puso de manera exclusiva a trabajar en el logo. Es un grosso, es un animal y es un tipo lleno de valores, también como toda su familia. Así que bueno, nos vemos, gente. Muchísimas gracias por Nada, vine a contarle algo, no hay música, no hay nada. Siento que les debo algo, no sé qué, pero siento que les debo. Así que el sábado se prenden Peña de Herencia con tango, con Leighton,
Y el domingo, los chicos de Neike, productora audiovisual. ¿Eh? Así que bueno, un abrazo grande.